Los que están aquí varios años ya van a decir, pastor, ese mensaje lo predicó hace algún tiempo. Tienes razón, es el mismo pasaje bíblico desde otra perspectiva. El título del mensaje el día de hoy se llama El poder de la verdadera libertad. Y yo creo que de este pasaje de la Biblia yo podría predicar por lo menos unas 2 veces al año o más y no repetirse el mismo tema del mensaje. Habla de una libertad, pero habla de una libertad verdadera. La Biblia dice, así es que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, eso quiere decir que hay una libertad que no es verdadera. Y de esa libertad es de la que usted y yo tenemos que cuidarnos. La libertad verdadera nos da poder. Y hoy vamos a hablar del poder de la libertad verdadera. Y el propósito de este mensaje el día de hoy es que nosotros podamos reconocer en dónde estamos en el proceso de nuestro caminar cristiano, en la jornada de nuestro caminar cristiano. Porque sería malo creerse algo y no serlo. Entonces, vamos a hablar sobre el poder de la libertad verdadera. Primero que nada, vale la pena enfatizar que Jesús hablaba a los judíos que habían creído en Él. Entonces, Jesús está hablando a creyentes. La Biblia dice a los judíos que habían creído en Él. Entonces, este mensaje nos compete a usted y a mí, los que hemos creído. Los que hemos creído. El creer en Jesús es el inicio de una jornada. Es el inicio de una jornada, el comienzo de una nueva vida. Creer en Jesús es puesto por evidencia por un cambio radical de nuestra manera de vivir. Usted puede decir que cree en Jesús, pero si sus acciones no lo demuestran, entonces sus palabras no van a ser verdaderas. Usted puede presumir de libertad, pero si sus acciones no demuestran que usted está gozando de la libertad verdadera que Jesús vino a comprar en la cruz del Calvario, entonces usted no estará diciendo la verdad. Jesús comienza haciendo una declaración: si permanecen en mi palabra, es la primera condición, permanecer en la palabra del Señor. No dice si permaneces en Templo Calvario, no dice si permaneces fiel, no dice si permaneces en el departamento de Ujieres o cantando o adorando al Señor. Si permaneces en mi palabra. Mateo 7:21 nos pone un desafío tremendo. Jesús hablando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? Entonces es importante que nosotros consideremos qué es lo que el Señor nos pone como desafío delante de nosotros. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el que hace la voluntad del Padre. Usted podrá llegar al cielo y decir, Señor, busca los récords de Templo Calvario. Yo allí pasé al frente y te entregué mi corazón. El Señor le va a preguntar, ¿hizo usted la voluntad del Dios que está en los cielos? Después de ese día, ¿hubo un cambio radical en tu vida? ¿Experimentaste tú la verdadera libertad a la que yo te llamé? Van a ser preguntas que se nos harán. Creo yo, ¿cómo viviste tu vida después del día que aceptaste a Cristo? Es lo que determina si tienes entrada en el cielo o no. Usted ha oído el dicho, si Cristo no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Y para Cristo ser su Señor quiere decir que lo que Él dice es una orden para su vida. Y la Biblia dice, sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe por qué? Porque es malo obedecer o es difícil obedecer a una persona que lo trata mal, a un ogro, a una persona huraña, a un amo despiadado. Se puede hacer duro obedecer, pero a un Dios de amor, aleluya, que entregó su vida por nosotros en un madero, debe ser un deleite obedecerle, debe ser un deleite seguirle. Muchos dicen creer, pero sus acciones demuestran lo contrario. Y un dicho que me ha hecho pensar muchas veces, hay muchos que creen en sus dudas y dudan de lo que creen. Muchos creen, pero si les preguntas en qué creen, hallarás que no saben en lo que creen.
Usted conoce gente así, ¿verdad? Yo creo, yo tengo una fe muy grande. ¿En qué crees? Oh, yo creo, yo tengo fe. ¿Pero en qué crees? Y puede decir que le den puede ser que le den una serie de pensamientos filosóficos, de principios, pero si es que esos pensamientos en los cuales esa persona ha basado su fe no están fundamentados en la palabra de Dios, la fe del tal no le puede salvar, dice la palabra de Dios. Tiene que ir acompañada de acciones, de un cambio evidente, un cambio radical de vida. La fe tiene que estar basada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, no en tradiciones. Escuche, no en tradiciones. Yo me temo, mi hermano, que habrán personas que llegarán al final de sus días creyendo que porque son cuarta generación, tercera, cuarta generación de cristianos, o peor aún, tercera, cuarta generación de ministros, creerán que por eso tienen comprado el cielo. No se trata de religiosidad, no se trata de tradiciones, tampoco se trata de designios humanos, de dogmas de hombre. En la Nueva Versión Internacional, Marcos 7, versículo 6, Jesús hablando les contesta, dice: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En inglés se dice, hay personas que vienen y le dan lip service al Señor, le dan un servicio de labios al Señor. Es lo que dice, lo que profetizó Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Mientras usted siga reglas humanas, usted va a estar atado a reglas humanas. Mas si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. A libertad nos ha llamado Cristo. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Escuche, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a tradiciones humanas. En otra versión dice, ustedes han quitado el efecto de la palabra de Dios y se han aferrado a mandamientos, a enseñanzas humanas, a tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar de un lado el mandamiento de Dios para mantener sus propias tradiciones. Jesucristo estaba admirado. No les estaba encomiando por lo que hacía. Estaba admirado. Después de reprocharles, dice, ustedes tienen una buena manera de desechar, de dejar de un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Hay una gran diferencia entre religión y relación real. La religión te deja igual, una relación con Dios te transforma. ¿Hay algún transformado aquí? Aleluya, diga amén. Un momento de intimidad con el Rey y Señor Jesús te lleva más lejos que un año o 2 o 3 de practicar una religión. La religión no te cambia. La relación con el Señor te transforma, te lleva de gloria en gloria. La prueba de creer en Jesús es permanecer en su palabra, es amarla y ponerla por obra. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Por qué no vienen a la escuela bíblica? Ups. ¿Por qué no vienen a los estudios bíblicos? ¿O por qué no están leyendo más, escudriñando más? Hay que permanecer en la palabra. Para poder permanecer en ella hay que estudiarla, hay que ponerla por obra, hay que amarla. La prueba de creer en Jesús es cuando usted busca la ocasión de demostrar su amor a Dios. Usted dice, ¿dónde está Dios para demostrarle que le amo? Ame a su prójimo, como a usted mismo. Ese es el segundo grande mandamiento.
Aleluya. Yo doy gracias a Dios que en Templo Calvario hay buena coinonía. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos amamos, ¿verdad que sí? La Biblia dice que tenemos que provocarnos al amor y a las buenas obras. Busque la ocasión de demostrarle a Dios que usted le ama. Sea obediente a lo que el Señor ha puesto. Permanezca en su palabra. Salmos 119, 9. Estamos haciendo énfasis en que Jesús dijo, si permanecen en mi palabra. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. De mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si permaneces en mi palabra, dice Jesús, conoceréis la verdad. ¿Cuántos han oído decir que una mentira engendra otra mentira? Si usted dijo una mentira, usted se ha metido en un lío. Va a tener que o desmentir y va a pasar una gran vergüenza, pero preferible pase una vergüenza y quede como persona sabia que reconoce sus errores, pero no siga mintiendo. Una mentira engendra otra mentira. De la misma manera, la proclamación y la práctica de la verdad engendra verdad. Si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad. Dios se revela a los que le obedecen. A los que permanecen en la palabra, Dios se revela, conocen la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Quiere conocer más de Cristo? Lea más la Biblia, estudie más la Biblia. Si permanece en la palabra, usted va a conocer la verdad. Muchos no reciben más verdad porque no son fieles con la verdad que ya han recibido. Aquí todos sabemos que no hay que mentir, pero a veces mentimos. Entonces no somos fieles con la verdad que hemos recibido y queremos más revelación, más verdad de parte de Dios. Hay quienes quieren conocer las profundidades de Dios sin haber aprendido a nadar en las cosas del Espíritu. Los que creen son los que obedecen son los que conocen la verdad. Usted tiene que obedecer y esta verdad, la práctica de esta verdad, la proclamación de esta verdad engendra más verdad. Y los que conocen la verdad serán libres. Ahora fíjese cómo le respondieron algunos de los líderes religiosos. Le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora escuche esto. Acuérdese que Jesús estaba hablando a personas que habían creído en Él, a judíos que habían creído en Él, pero estaban todavía estancados, atrapados en la tradición y en la religiosidad. Y usted no tiene que ser un fariseo, o usted no tiene que ser un saduceo y haber vivido 2000 años para estar en una condición semejante. Podemos estar atrapados en una tradición o podemos estar atrapados en una religiosidad. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Yo creo que nadie puede decir eso aquí porque aquí todos hemos reconocido que éramos esclavos del pecado. La peor forma de prisión es la de la presunción. En esta prisión se encontraban estos líderes religiosos, decían, nosotros somos hijos de Abraham. Eran presumidos. Y estaban en una forma de prisión tremenda. Creerse algo sin serlo es una forma de prisión. Cuando usted cree algo y no lo es, ¿quién le baja de esa nube? Usted cree, usted está seguro, yo soy esto, yo soy esto. Está aprisionado. La peor forma de esclavitud es no reconocer que eres esclavo. Imagínese usted un esclavo gozándose y deleitándose por ser esclavo, porque no reconoce que es esclavo. Es la peor forma de esclavitud. Se gozan creyéndose libres. Hay personas que se han quedado atrapados, se han quedado encerrados en su religiosidad, en su tradición, en su cristianismo, entre comillas, un cristianismo no práctico, y se les
ha ido a la cabeza el orgullo. Yo estoy bien. Desde hace años yo sirvo, yo estoy bien. Asegúrate que la medida de tu justicia no sea determinada por tu razonamiento, sino por lo que dice la Escritura. Y permíteme decirte que nunca vas a sentirte satisfecho o que tú has logrado satisfacer la santidad de Dios. Por eso es que necesitamos un Salvador. Y por eso es que necesitamos permanecer en la palabra. Y por eso es que necesitamos un Espíritu Santo constantemente. El día en el que decimos nosotros estamos bien, caemos en el pecado de presunción y caemos en prisión, nos esclavizamos nuevamente. Las personas que presumen de su libertad, sin serlo, se han encerrado en una celda y han destruido la llave, no quieren ser libres ni ven la necesidad de ser libres. La peor forma de esclavitud es la que no te deja ver la verdad en la que vives. Y esto se llama la comodidad. La comodidad es una forma de estar preso, de estar esclavo. El estar conforme, el conformismo, la comodidad. Déjame decirte el día de hoy que hay algo más de lo que tú ya conoces de Dios. Hay algo más para ti. Dios quiere hacer algo más en tu vida. Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere desafiarte un poco más. Dios quiere mostrarte más verdad. Dios quiere que tú apliques cada día más y más verdad de la que recibes a tu vida para que conozcas una verdadera libertad. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Ahora, escuche esta analogía porque puede ser un poquito confusa. Jesús le responde, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. Entonces Jesús reúne a estos dos grupos de personas, al que hace pecado y es esclavo del pecado, y al hijo, y los pone dentro de una misma casa. Jesús no está diciendo los de afuera, los que no creen, los inconversos, los impíos, los pecadores. Esos son esclavos del pecado. Ellos están fuera, no están en la casa. Pero Jesús está diciendo, dice, el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Y ha sido invitado a la casa. Pero no está participando de los privilegios de un hijo, ni está viviendo como un hijo, sino que hace pecado. Y Jesús dice, han sido invitados a la casa, están dentro de la casa, pero el que hace pecado no queda en casa para siempre. El hijo sí queda en casa para siempre. En cierta ocasión a Jesús le dijeron, mira Jesús, ahí están tus hermanos y tus hermanas. Jesús dijo, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Usted se convierte en hermano y en hermana de Jesús cuando usted hace la voluntad del Padre, y usted puede con toda confianza decirle, Padre, yo soy tu hijo porque yo hago tu voluntad. Pero Jesús dice, han sido llamados a la casa, pero hay quienes practican o hay quienes hacen pecado y se han vuelto a la esclavitud del pecado. Y esas personas, dice Jesús, no quedan en casa, el hijo sí queda en casa. Vamos a ver algunas diferencias entre un esclavo y un hijo. El esclavo trabaja duro, sigue órdenes, no tiene autoridad. El hijo trabaja suave, da órdenes y tiene autoridad. Cuando tu camino se hace pesambroso, el caminar cristiano es pesambroso, lo más probable es que haya algo de lo cual tú tengas que deshacerte. Cristo nos ha llamado a servirle con gozo y con alegría. Los frutos de nuestra salvación es justicia, paz y gozo. No tienes que trabajar duro para tu salvación. Tú eres hijo. Ya has sido llamado. Y tienes autoridad. Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Un hijo tiene autoridad, un esclavo no tiene autoridad.
La obediencia nos trae beneficios, autoridad espiritual. La desobediencia nos trae consecuencias, nos esclaviza. El esclavo está ajeno a los negocios de su padre. El hijo sabe todo respecto de los negocios de su padre. Juan 15:15 dice Jesús: ya no les llamaré siervos. El siervo nada sabe de lo que hace su señor. Ya no les voy a llamar esclavos ni siervos, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El hijo participa de los secretos de su padre. El hijo se ocupa de los negocios de su padre. El esclavo no conoce, no participa, no se interesa. El esclavo no come a la mesa con su señor. El hijo se sienta a la mesa con su padre y con Cristo. Mateos 26:20, la palabra de Dios dice: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. A Dios le gusta tener comunión con sus hijos. Pero el Señor dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Quieres estar en comunión con Dios? Tienes que andar en la luz. Tienes que permanecer en su palabra. Poner por práctica la verdad que recibes de parte de Dios. Cristianismo es una vida práctica, no es una religión. Cristianismo es un diario negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. Y nuestra cruz no significa sufrimiento, significa muerte a la carne. Pero cuando morimos a la carne, los frutos del Espíritu, como el gozo, la paz, el amor, la fe, salen a florecer. La ausencia de los frutos del Espíritu es lo que hace nuestro caminar pesado cuando la carne todavía no ha sido sujetada. El esclavo no tiene libertad para hablar con su Señor. Nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Libre acceso a la presencia de Dios. Iba a decir este momento: no hay nada mejor que acercarse confiadamente a la presencia de Dios con libertad, pero sí hay algo mejor, aunque parezca contradictorio. Es cuando hemos cometido un error y a pesar de nuestras infidelidad, a pesar de nuestra flaqueza, nos acercamos y recibimos la gracia y la misericordia de Dios. Dios se vuelve más real. Si usted ha cometido un error, no se quede en el error. La Biblia dice: el que encubre su pecado no va a prosperar, más del que lo confiesa y se aparta de él hallará misericordia. Algunos me están mirando feo. El pastor está hablando mucho de pecado aquí. No está hablando por usted, está hablando porque está al lado suyo. Okay, imagínense por quién. El esclavo no puede emanciparse por sí solo, necesita un redentor. Nosotros ya hemos sido redimidos. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. El esclavo no puede librarse, necesita un redentor. Nosotros ya hemos sido redimidos. El esclavo no participa de la herencia de su Señor. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este caminar se sufre, se padece, sí, por causa de la justicia, pero es preferible sufrir para agradar a Dios y no sufrir para agradar a los hombres. Eso conlleva doble castigo. Si usted tiene que padecer persecución, si usted tiene que padecer alguna clase de tribulación por causa de la justicia, por causa de la fe, hágalo con gozo. Grande es su galardón. ¿Está usted viviendo en la verdadera libertad que Cristo ofrece? ¿Está usted gozando los privilegios de hijo? ¿Está usted viviendo una vida de poder y autoridad espiritual? Hay evidencias que nos
dan a conocer, nos dan la certeza, estamos militando en una verdadera libertad. Hay una libertad falsa. No se deje engañar por una libertad falsa de presunción. Sea sincero con usted mismo. Y yo creo que si es que somos sinceros, el 100% de los que estamos aquí, tendríamos que decir el día de hoy, yo necesito más del Señor. Yo necesito mayor libertad. Y no se sienta mal. Yo llevo 24 años. Antes me daba un poco de vergüenza cuando aprendí que el pastor Israel lleva 81 años y todavía está batallando. ¿Verdad que estamos batallando, pastor Israel? Hay que someter la carne, sujetar la servidumbre para servir a Cristo Jesús diariamente. He escogido 3 palabras. ¿Cuál es el poder de la verdadera libertad? He puesto aquí poder para soltar, poder para cambiar y poder para librar o liberar. Poder para soltar. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos vivir una vida nueva a menos que dejemos atrás la vida vieja. Entonces la verdadera libertad, lo primero que le hace a usted es soltar las cosas que hacíamos en el pasado, las cosas que que causan peso en nuestro caminar. Hay cosas que atan nuestra vida al pasado, pensamientos, recuerdos, raíces de amargura, palabras maldichas, maltratos que hemos recibido de seres queridos. Una vez más les recuerdo que las heridas más grandes las causan los seres que más amamos. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto les han herido sus hijos? 2 o 3, parece que el resto no tienen hijos. Somos acechados por el pasado, cuando en realidad ya está enterrado. Las cargas se hacen pesadas en la jornada del creyente, pero estas cargas no son impuestas por Dios. Dios nos ha llamado a una libertad verdadera. Pero antes de vivir en victoria en el presente, tenemos que aprender a dejar el pasado en el pasado. Aprender a soltar, a dejar ir. Usted tiene autoridad para dejar ir el pasado, porque usted es una nueva criatura en Cristo. Usted es decretado que las cosas viejas pasaron. Y hay personas que viven estoqueados en las memorias del ayer y no pueden funcionar bien en su presente. Y estoy hablando de hombres, de mujeres, de esposos, de esposas. Estoy hablando de jóvenes, de jovencitas. No es por usted, porque está al lado suyo. Tiene que dejar ir el pasado. Y una de las maneras de soltar el pasado es, escuche, aceptar el perdón de Dios. Dios ya ha enterrado su pasado en el fondo del mar. Él ya ni se acuerda de su pasado. Y si alguien le recuerda a usted de un pasado erróneo, de un pasado que le trae condenación, dígale, no le quites el trabajo al diablo. Ese es el trabajo del enemigo. Traernos la condenación del pasado. Deje el pasado en el pasado, cualquiera que haya sido. Permítame decirle, usted lo puede en Cristo Jesús. En el mundo dicen, perdóneme, yo le hablo por lo que he visto, lo que dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. De eso vamos a hablar. Yo creo, mi hermano, que usted en Cristo Jesús, una nueva criatura, usted no necesita de un psicólogo o de un psiquiatra para ayudarle a olvidar algunos traumas del pasado. Ríndale su vida a Cristo.
Y vuelvo a decir, hay personas que son disfuncionales en la sociedad, en sus familias y en sus relaciones maritales por causa de que no han soltado el pasado. Y no han soltado el pasado porque no han aprendido a aceptar el perdón de Dios. Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para estar cargando con esa pesada carga? Pero hay una segunda cosa que tienes que hacer para soltar el pasado. Aceptar el perdón de Dios. Y la segunda cosa es perdonar de corazón. Y la verdad es que no sé cuál va primero. No sé, porque si Dios no toma la iniciativa de perdonarnos, no tenemos chance de... Pero la Biblia dice que si no perdonamos, tampoco recibiremos el perdón de Dios. Mientras tú no perdones de corazón heridas del pasado, de corazón. Pastor, ¿cómo sé si he perdonado de corazón? Cuando tú puedes sonreír ante esa persona, ante esa circunstancia, ante ese recuerdo y decir, pasado es. Cuando hay una paz en tu corazón y tú puedes hablar al respecto de eso y dices, sí, yo fui herido, yo fui tratado mal, fui menospreciado, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo. ¿Cómo sabes que has perdonado y que las heridas están sanadas? Cuando no sientes dolor. No hay remordimiento, no hay tristeza, no hay lágrimas, no hay suspiros, no hay sueños, no hay pesadillas. Conocer la verdad, permanecer en la palabra, conocer la verdad te lleva a la verdadera libertad. Y el poder de la libertad en Cristo Jesús como nueva criatura te ayuda a soltar el pasado. Y aceptar esta gloriosa declaración. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Las cosas viejas pasaron. Una vez que hemos dejado ir el pasado, podemos ser renovados y vivir una nueva vida. Entonces viene el poder para cambiar. Soltamos el pasado, aceptamos que somos nuevas criaturas, entonces hay poder para cambiar. Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, la nueva traducción viviente. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esto me dice a mí que la verdadera libertad me da poder para cambiar. Y esto me dice a mí que el Espíritu Santo de Dios está siempre dispuesto. Porque dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Mi hermano, ser cristiano no es cambiar de estilo de vestir, no es cambiar de manera de hablar. Es todo eso y mucho más, es un cambio de corazón, es un cambio de mente, de pensamientos, es un cambio de actitudes. Y ese cambio tiene que ser evidente a todo el mundo, no solamente a ti, porque si tú estás convencido que has cambiado y nadie más lo ve, entonces estás cayendo en la prisión de la presunción. Dejen que el Espíritu Santo les transforme. El proceso de cambio tiene que ser, escúchame bien, deseado. Tiene que ser intencional y tiene que ser esforzado. ¿Cuántos necesitan cambio? Que lo está deseando. Ahora tiene que ser intencional. Usted tiene que hacerse un plan. Usted tiene que hacerse un plan. Usted tiene que decir, yo antes hacía esto o ahora yo estoy haciendo esto. Yo me propongo dejar de hacer esto. Siempre cuando llega el nuevo año, ¿verdad? Hacemos las resoluciones de nuevo año, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos les gusta hacer resoluciones de año nuevo?
Esas que duran los primeros 5 días del año, son buenas resoluciones. Tiene que ser deseada. Este cambio, esta transformación tiene que ser deseado. Y tiene que ser intencional. Lo voy a hacer a propósito porque yo quiero, yo lo voy a hacer, voy a poner mi corazón y tiene que ser esforzado. No va a ser fácil. Ahora, el mayor esfuerzo del creyente, escuche bien, el mayor esfuerzo del creyente consiste en dejar que Dios obre en su vida. Wow, qué esfuerzo, ¿eh? Dios dice, Guido, tú tienes que cargar este parlante de aquí a allá, ese es tu desafío, ese es tu esfuerzo. Y yo voy a hacerlo y el Señor dice, no, yo lo hago por ti. El mayor esfuerzo del creyente es decir, Señor, es rendirse al Señor, es decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo me rindo. Hay poder en las palabras. Escúcheme. Yo vi mis vicios abandonar mi vida cuando yo me rendí al Señor. El testimonio del hermano José no está aquí el día de hoy, estoy seguro que no se enojaría si es que lo digo. Alcohólico por varios años, la oración con la cual él testificó que él le dijo al Señor, enojado él con Dios, Señor, que dice, cámbiame, necesito que me cambies, si pudiera cambiar no te estuviera pidiendo. Es rendirse al Señor, es decir, Señor, yo no puedo, me rindo. Hay poder en las palabras, me rindo cuando son dichas al Señor, amén. Y este poder te da poder para cambiar, para permitir que el Espíritu Santo te cambie los pensamientos y las actitudes. Aprende a rendirte delante del Señor. Sal de la cárcel de la presunción. Acepta tus errores, reconoce que necesitas un cambio y que no puedes hacerlo por sí solo. Esa es la verdadera libertad. Permanecer en la palabra, Señor, no puedo permanecer en la palabra. Conozco la verdad, necesito al Espíritu Santo de Dios. Ahora me rindo. Se ve, conocer la verdad me da poder. Y la verdad es que yo no puedo hacerlo por mi propia cuenta. Eso me da poder, ¿para qué? Para rendirme ante el Espíritu de Dios. Dios no lo puede hacer más sencillo. Ahora, toma tiempo y toma esfuerzo. ¿Cuántos saben que toma tiempo? Aleluya, toma tiempo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Aleluya. Pero no se dé por vencido. Juan 5:4 dice, primera de Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, al principio, o si es que lo lee rápidamente, usted puede decir, aquí hay un error gramatical. Porque aquí dice, todo lo que es nacido de Dios. Debería decir todo el que es nacido de Dios, ¿verdad que sí? Maestro, ¿eso tiene sentido? Maestro Carlos, amén, maestro de castellano, de español. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, pero dice todo lo que es nacido de Dios. Juan 3:6 nos trae un poco de luz a esta porción bíblica. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, mi carne no puede vencer al mundo. No. Lo que es nacido de Dios, ¿qué nació de Dios? Mi espíritu. Entonces yo tengo que aprender a dejar que el Espíritu ejerza dominio sobre mi alma. El alma y la carne son sinónimos o tienen el mismo significado. El alma es la pecaminosa. El alma es la naturaleza carnal del ser humano, anímica. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. No trate de vencer al mundo, mi hermano, con su razonamiento. No trate de vencer al mundo con sus filosofías, con sus fuerzas. La única manera que usted puede vencer al mundo es con lo que ha nacido de Dios, y lo que ha nacido de Dios en su vida es su espíritu.
Y para que su espíritu sea alimentado y sea fortalecido y ejerza dominio sobre la carne, usted va a tener que rendirse a Dios. Usted va a tener que empezar a alimentar su espíritu, permaneciendo en la palabra, conociendo la verdad, poniéndola por práctica, poniéndola por obra, permaneciendo en la palabra, conociendo más verdad, poniéndola por obra. Y usted irá de gloria en gloria y conocerá la verdad, y la verdad le hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad a la que Dios nos quiere llevar. En tercer lugar, hermano, cuando usted ha aprendido a dejar ir el pasado y ha adquirido poder para cambiar por su comunión con Dios, dejando que el Espíritu se enseñoree del alma, de la carne, de sus acciones, de sus palabras, de sus actitudes y aún de sus pensamientos, entonces usted podrá tener poder para liberar. Segunda de Corintios 10:6 dice: estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios nos dice que tenemos que estar prontos, tenemos que estar prestos a castigar toda desobediencia, a reprender toda desobediencia, pero esto se logra solamente cuando nuestra obediencia es perfecta. Antes de poder desatar a otro, primero tenemos que estar desatados nosotros. Primero, antes de poder mostrar el camino a la libertad a otra persona, tenemos que nosotros primero estar y ser verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Estamos por concluir. Mateo 10:8. Jesucristo les dice a sus apóstoles: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Usted dice, eso fue Jesús a los apóstoles, a los discípulos. La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos. Testigos de que todo lo que dijo Jesús tiene cumplimiento. Usted y yo hemos sido investidos de poder, de autoridad, para ejercer la obra de Dios. Usted y yo hemos sido investidos de poder para liberar. Usted no debería tener temor de orar por un enfermo, de orar por un endemoniado. Usted no debería tener temor de predicar la palabra, el mensaje que liberta. Para eso usted ha sido llamado. Usted dice: no, es que yo no soy nada, yo no puedo, yo no sé. Suelte el pasado, esa es la vieja naturaleza. Dios le ha llamado a usted por sacerdote, por príncipe, por embajador del reino de los cielos. Dios le ha hecho libre para que usted pueda libertar a otros. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo debo confesarle que cuando leía estos versículos en mis primeras etapas de creyente, yo decía: esto no es para mí. Pero si lo dijo Jesús, ¿por qué no va a ser para mí? A menos que yo sea un soberbio. Jesús dice: esto es para ti. Yo digo: no, eso no es para mí. Jesús dijo: de cierto, escucha, es como si dijera: escucha bien lo que te voy a decir. El que cree en mí, ¿cuántos creen en Jesús? Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Dios te ha libertado para que tú enseñes el camino a la libertad a otros. Pero para poder enseñar ese camino glorioso a la libertad, tú tienes que permanecer en su palabra, ser discípulo del Señor, conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Libre. ¿Cuántos libres hay hoy aquí? Aleluya, gloria a Dios. Yo le dije que ese mensaje no era para usted, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Vamos a ponernos de pies. Aleluya.